El sodio y el cloro son los principales iones extracelulares y el potasio es el principal ion intracelular. Lo que significa que el sodio y el cloro siempre va a haber mayor cantidad afuera que adentro de la célula. El potasio siempre va a haber más adentro que afuera de la célula. Eso es lo normal. Ahora, el sodio y el cloro son los principales, uno porque hay más afuera, otro porque son los que se encargan de regular el balance hídrico del organismo. Como son iones con carga eléctrica, ellos son altamente hidrofílicos, es decir, atraen fuertemente las moléculas de agua. Ellos atraen moléculas de agua, retienen grandes volúmenes de agua. De ahí es que nosotros le prohibimos a nuestros pacientes hipertensos el consumo de sal. Y es lo primero que le decimos al paciente con hipertensión arterial, que tiene que reducir el consumo de sal. ¿Por qué la sal? Cloruro de sodio. La sal de mesa es el cloruro de sodio. Ahora, al ser muy hidrofílico, el exceso de estas sales en el cuerpo retienen grandes volúmenes de líquido corporal. El aumento del volumen total de líquido corporal va a aumentar el volumen total de sangre circulante dentro de las arterias. Y si aumenta el volumen total de sangre, aumenta la presión. Aumenta la presión de circulación. Ese aumento de la presión de circulación con el tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a un músculo que le sobrecargamos de trabajo? ¿Qué pasa con el músculo? Edema. Aumenta de tamaño, aumenta el volumen, se hipertrofia. Bueno, y el corazón que trabaja bajo grandes presiones, donde se necesita todo el tiempo mayor esfuerzo, aumenta. Pero con el tiempo se vuelve insuficiente, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta de la importancia que tiene el sodio y el cloro en el líquido extracelular. Son los que regulan ese balance. El potasio es el principal ion intracelular, por lo que está dentro de las células. Ahora, si yo comparo la carga neta eléctrica del interior, siempre tiene una carga neta más negativa que el exterior. Eso es normal, constantemente es así. Tiene que haber siempre una diferencia de potencial eléctrico entre ambos lados de la membrana para que el transporte de sustancias sea constantemente normal. Entonces, al tener una carga negativa y el sodio hay más afuera y tiene carga positiva, ¿qué pasa con el sodio? Siempre tiende a entrar, siempre está entrando dentro de la célula, todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo tiende a aumentar la concentración de sodio intracelular, constantemente. Ahora, ¿qué va a pasar si entra un exceso de sodio? ¿Qué va a entrar detrás de él? Agua. Agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto puede aumentar el volumen, alterando la función de la célula. Para eso, existe una proteína de membrana que se llama Bomba de sodio y potasio. bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Por qué ATPasa? Porque para activar se utiliza una molécula de ATP, de piel. ATPasa. ATPasa. Entonces, cuando el sodio está aumentando mucho, que va a empezar a alterar el volumen celular, se activa. Y cada vez que se activa, saca 3 moléculas de sodio intercambiadas con 2 moléculas de potasio.
y se activa cuantas veces sea necesario hasta volver a mantener mayor cantidad de sodio afuera, mayor cantidad de potasio adentro. Si sale el exceso de sodio, sale el exceso de agua y el volumen de las células se mantiene. Y con eso se mantiene la diferencia de potencia. Y con eso se mantiene la función celular. La bomba de sodio y potasio se encuentra en todas las células tisulares, todas las células de los tejidos, porque todas las células tienen que mantener esa función. Ahora, tiene que haber siempre un equilibrio de las cargas. Dijimos que el potasio hay más adentro y el sodio hay más afuera. Pero ahí no hay igual cantidad de potasio a ambos lados ni igual cantidad de sodio a ambos lados. Pero tiene que haber una carga contraria que le equilibra al sodio. ¿Cuál es? El cloro. Acá tiene que haber otra carga negativa que le equilibra. Cloro. Tiene que haber una carga negativa que le equilibra al potasio. Y esa es las proteínas. Las proteínas que se producen dentro de las células actúan como iones de carga negativa que equilibran la carga del potasio. Entonces, se dan cuenta que se mantiene un equilibrio eléctrico a ambos lados de la membrana, pero hay un desequilibrio químico. ¿Por qué hay un desequilibrio químico? Porque no hay igual cantidad de elementos químicos a ambos lados. Hay una diferencia, pero se mantiene un equilibrio eléctrico para mantener la funcionalidad de las membranas. Esto se llama equilibrio de Roman. El mantenimiento de un desequilibrio químico, pero un equilibrio eléctrico. Y eso se aplica ya en todos los tejidos para mantener la diferencia de potencial eléctrico y también se aplica al sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene que mantener esa función para mantener dentro de la sangre el líquido plasmático. Entonces, eso se aplica también en el sistema vascular. Este es un capilar donde se unen las arterias que traen sangre oxigenada y las venas que van a llevar sangre desoxigenada. El corazón bombea la sangre oxigenada a todo el cuerpo, la sangre oxigenada llega hasta los tejidos para las células, libera el oxígeno para las células, capta el dióxido de carbono liberado por las células y se convierte en sangre venosa y va otra vez al corazón. Ahora, ¿por qué no se escapa el líquido plasmático al espacio intersticial directamente? ¿Por qué no se escapa? Porque hay una concentración de proteína, la albúmina, en el plasma, que tiene carga negativa.
esa carga negativa mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Eso es lo que hace fluida la sangre. ¿Por qué me parece una persona con insuficiencia renal, síndrome nefrótico, está hinchado, tiene todo de dedo? ¿Por qué tiene todo de dedo? ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? Porque no son las células, porque el líquido plasmático se escapa todo acá en el tejido. ¿Y por qué se escapa? Porque el riñón pierde todas las proteínas del cuerpo, de la sangre. Linfedema es obstrucción de vaso linfático, que es parecido. Entonces, se dan cuenta que al perder un exceso de proteína, que tiene la carga negativa, que mantenía atraído el líquido dentro de los vasos, se pierde todo por la orina la proteína. Entonces esa carga negativa se pierde y todo el líquido se pierde todo el tejido. Por eso se hincha todo. Entonces hay edema. Lo que quiero que entiendan es cómo es que van a empezar a aparecer las alteraciones por alteración de estas cargas eléctricas. Entonces, eso en el caso de sodio, cloro, potasio. Aparte de que el potasio es indispensable en el sistema de conducción eléctrica cardíaca. Ustedes saben que entonces, se dan cuenta cómo el corazón tiene dos tipos de células. Tienen las células autoexcitables, que son las células que generan una descarga eléctrica automática. Esa descarga eléctrica automática tiene que viajar de célula en célula, estimulando todas las células del corazón. Y detrás de eso hay una contracción, relajación. Estímulo eléctrico, contracción, relajación. Estímulo eléctrico, contracción, relajación. Ahora, ¿qué es lo que molecularmente ocurre con ese estímulo eléctrico? Acá está el marcapaso del corazón, que es el nódulo sinusal. El nódulo auriculoventricular, el APG, la fibra de Purkinje. Ellos son los que envían ese estímulo eléctrico. Pero ¿en qué consiste ese estímulo eléctrico? En las células cardíacas. Células cardíacas son unas células de forma cilíndrica. Así. Que se unen entre sí en sus extremos por una proteína entre ellas que se llama disco intercalar, se llama el canal. Y este disco intercalar comunica el citoplasma de las células entre sí. Cuando el nódulo sinusal, el marcapaso, produce una descarga eléctrica automática, lo que ocurre es que entra grandes cantidades de sodio en el interior de la célula. No tiene carga eléctrica para despolarizarse. Y como entra grande cantidad de sodio, ¿qué hay mayor cantidad adentro? Dijimos potasio. Carga igual. ¿Qué pasa con cargas iguales? Se repele. Entra sodio, el potasio es enviado a la siguiente célula. Entra sodio, potasio en la siguiente célula. Entra sodio, potasio en la siguiente célula. Entra sodio, potasio en la siguiente célula. Y así, el estímulo eléctrico pasa célula en célula hasta estimular todas las células cardíacas. Y detrás de eso, contracción, relajación. Si el corazón late 60 a 100 veces por minuto, significa que se contrae 60 a 100 veces por minuto. Y si se contrae 60 a 100 veces por minuto, se estimula, se despolariza eléctricamente 60 a 100 veces por minuto. Y en eso participa activamente el potasio. Con eso,
la conducción eléctrica cardíaca es, en eso es indispensable la participación del potasio. Por eso dije hace rato, una alteración del potasio directamente afecta la función cardíaca. ¿Se entiende? Muy bien. El magnesio, su función principal es la de participar como cofactor en la síntesis de cofactor de enzimas que utilizan y que sintetizan ATP, energía. Por eso es que hoy día vienen esos suplementos magnesiados, Pharmaton magnesiado, Memorital magnesiado. ¿Por qué magnesiado? Porque se sabe que el magnesio es un cofactor en el proceso de síntesis efectivo de proteína, de energía, de ATP. De ahí es que se utiliza ahora mucho como suplemento. ¿Y el hierro cuál es la función principal? El hierro es indispensable para la síntesis normal de hemoglobina. ¿Y la hemoglobina qué es? Es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y es la que se encarga de captar y transportar oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. La hemoglobina tiene una porción que se llama M, que es que tiene en el centro un hierro. Y cada hemoglobina tiene 4 sitios de unión para el oxígeno, para poder captar y transportar. En el centro tiene un hierro en estado ferroso. El hierro es lo que le da la característica para atraer el oxígeno. De ahí es que la carencia de hierro, ¿cuál es el problema? Se desarrolla la anemia ferropénica. ¿Y en qué consiste esa anemia? Hay una producción deficiente de hemoglobina, en una baja concentración de hemoglobina, que hace que el transporte de oxígeno en la sangre sea deficiente. Por eso una persona con una anemia grave que sube 2 pisos en una escalera está con taquicardia, sudoración, cansancio extremo, mareo, algunos se desmayan. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que trabajar doble para poder transportar el oxígeno porque hay poca hemoglobina. ¿Entienden? Entonces el hierro es indispensable para eso, ¿verdad? En Sudamérica la causa más común de anemia es la ferropénica, la carencia de hierro, principalmente en niños. ¿Verdad? El niño sí o sí necesita una desparasitación y suplemento de hierro, vitamina C, sí o sí en la etapa inicial, después de los 2 años, por lo menos principalmente. Porque ellos sí utilizan muchísimo, porque los tejidos tienen que estar muy bien oxigenados para que puedan proliferar, crecer, desarrollar. Entonces, es muy factible que los niños pequeños desarrollen anemia si es que no se suplementan. Ahora, ¿alguna vez vieron un niño o adulto que le gusta comer tierra? ¿Sí? Hay personas que le atrae comer tierra o le atrae comer el reboque. Se llama pica, le decimos pica.
Mujer que chama es un signo de carencia de hierro. Sí. Solo que el lactante generalmente donde baja en el suelo. Si bajan lactantes en el suelo, te va a dar una cantidad. Pero el lactante puede tener también anemia hidropelía, pero lo que trato de decirles es que esas personas, inclusive adultos que tengan una carencia importante de hierro, le atrae comer tierra, quiere masticar hielo, ¿qué otra cosa que comen? El reboque. ¿Por qué? Porque como tiene una carencia de metal, el cuerpo pide. El cuerpo es atraído por sí. Comeu, tá? E comeu? Imagínense, los niños tienen un poco de disminución de hierro. Si ellos les meten un bocado a la tierra, si nadie nosotros les meten, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay muchos metales. En el suelo hay muchos metales. Hay hierro, va a haber cloro, va a haber de todo. Y parásitos. ¿Cuál? Sí, la gente le llama pica por una sigla en inglés, ¿verdad? No, só que essa palavra significa. Generalmente por la carencia de metales. Ahora, el suelo, la tierra tiene varios metales, por eso es atraído por eso, ¿verdad? Que quieren comer. Ahora, nosotros el hierro que nosotros utilizamos es el hierro en estado ferroso. Hay dos cargas, tener el hierro en estado férrico con valencia 3 y el hierro en estado ferroso que es valencia 2. El que es necesario para la síntesis de hemoglobina es el hierro en estado ferroso con valencia 2. Y la mayoría de lo que se encuentra en los alimentos es el hierro en estado férrico. Pero lo bueno es que el tubo digestivo, el cubo gástrico ácido, tiene la capacidad de reducir ese hierro en estado férrico a estado ferroso para que se pueda absorber. Entonces, cuando el cubo gástrico está bien, no hay problema, ¿verdad? ¿Qué más? Los oligoelementos, ellos son los que se encuentran en menos concentración en nuestro cuerpo. Ahí tenemos flúor, yodo, cobre, manganeso, cobalto, molibdeno y zinc. La mayoría son cofactores de alguna enzima en el cuerpo, excepto el flúor que también encontramos en el esmalte dentario, ¿verdad? Y el yodo, ¿dónde encontramos el yodo? Tireoide. ¿Verdad? La hormona tiroidea de 3 y T4, tironina y tetrayodotioronina. El yodo es indispensable para la síntesis normal de esa hormona. ¿Cómo? Es indispensable para la síntesis normal de la hormona tiroidea. Entonces, ¿y por qué es tan importante esa hormona, verdad? Y es la hormona que induce al cuerpo a aprovechar efectivamente los nutrientes. Es la que regula la capacidad de las células de cumplir con el proceso metabólico, de estimular que una célula pueda utilizar efectivamente carbohidratos, lípidos, proteínas, generar energía y cumplir con todo el proceso de desarrollo, crecimiento, todo eso es efectivo gracias al estímulo de la hormona tiroidea. Ahora, cuando hay una carencia de esa hormona, puede ser una carencia de yodo o una carencia, una alteración estructural por algún otro problema, ¿verdad? Entonces, imagínense en el embarazo. Uno de los primeros análisis que se le hace al embarazo es el estudio de la tiroides.
Porque una mujer embarazada que tiene una alteración tiroidea tiene que sí o sí suplementar. Imagínense durante la gestación, si tiene una carencia de esa hormona, el niño nace con un problema que se llama cretinismo. ¿Cómo es el niño cretino? O sea, nosotros usamos la palabra cretino a veces para defender todo eso, pero ¿cómo es el cretino? Tiene un retraso en el desarrollo óseo, muscular, tegumentario. Hay una deformidad ósea, no se desarrolla normalmente. Hay un retraso mental importante. El niño nace con bajo peso, estatura baja, huesos un poco deformados y una incapacidad impresionante en el aprendizaje. Porque como su mamá tuvo una deficiencia de la hormona tiroidea, y dijimos que la hormona tiroidea es la que induce al organismo a aprovechar los nutrientes, generar normalmente energía y llevar a cabo normalmente el crecimiento y el desarrollo. Si la hormona es deficiente, ese crecimiento y desarrollo es deficiente. ¿Bien? De ahí la importancia del yodo para la síntesis normal. En Paraguay, hasta la década de 2000, 90 y algo, ¿verdad? 80 no me puedo decir porque en 80 yo todavía no estaba. Entonces, uno en la década del 90, 95, 2000, puede ser, se veía mucha gente todavía con óseo. En el Paraguay había mucha carencia de yodo en las décadas anteriores, porque el Paraguay es un país mediterráneo, es un país que no tiene salida al mar. Entonces la mayoría de los alimentos, de los que se originan en los ríos, todo eso, tienen una muy baja cantidad de yodo. Entonces había mucha carencia de yodo, después vino el tema del sistema de salud, hubo suplementación de yodo en los colegios y hubo un mejor control sanitario de los alimentos envasados que tengan sí o sí yodo, la sal obligatoriamente hoy día tiene que tener yodo, ¿verdad? Entonces hoy día casi que no se ve, en Paraguay ya no se ve casi esos problemas, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que sí había mucho. Hoy día con el tema del Mercosur, el intercambio de productos, todo eso ya no hay problema, ¿verdad? Entonces, una de las causas del problema tiroideo es la deficiencia de yodo. Para que tengan en cuenta por qué ese bioelemento es tan importante. Pero hay otras causas de hipotiroidismo, o sea, hay problemas tumorales, autoinmunes, hay muchas causas, ¿verdad? Solo que una de las causas es cuando afecta el yodo, a la captação de yodo. Ô, pessoal, salvo engano, lá no Brasil, o sal da gente que a gente consome é iodo. Ahora, entonces el hipotiroidismo, todas esas cosas, es una de las causas de la carencia de este metal, de este elemento, ¿verdad? En el Brasil se consume mucha mandioca. Não igual aqui. Aqui é uma cultura. Aqui o consumo é máximo, né? Bueno, la mandioca que no se hierve, hay gente que hay una forma de comer la mandioca que no se hierve, se cocina de otra forma. Suele tener un compuesto químico que interfiere en la captación de yodo por la tiroides. Entonces, hay gente que puede desarrollar una susceptibilidad de desarrollar hipotiroidismo por el consumo en exceso de mandioca. Não, hoje. No, mucho consumo, ¿verdad? Pero como le digo siempre a los alumnos, ese compuesto químico interfiere en la captación de yodo por las células tiroides. Eso es la mandioca que se cocina sin hervir, que se cocina de otra forma. Cuando se hierve, se pierde gran parte de ese compuesto, ¿verdad? Pero a veces hay formas de que se cocina por presión, no sé. Hay otra forma de que la gente cocina también la mandioca.
que es diferente a hervir, ¿verdad? Ahora, eso no es que todos los que comen mandioca van a tener problemas de tiroides, o sea, hay un riesgo, eso es lo que quiero que entiendan. Es como cuando una persona que fuma, toda persona que fuma muchos años, bueno, tiene un riesgo de desarrollar problemas respiratorios como bronquitis, tumores del pulmón, todo eso. No significa que sí o sí van a desarrollar, pero siempre como nuestra genética es diferente para cada persona. Hay gente que es más susceptible a desarrollar esos problemas y otros no. Hay gente que fumó 40 años de su vida y no sé, se murió en un accidente de tránsito. Jamás tuvo problemas respiratorios. Pero hay gente que su novio fumaba y él no fumaba. Y ella hizo cáncer de pulmón. Sí. Entonces depende mucho de la susceptibilidad también de cada uno del desarrollo de las enfermedades. ¿Verdad? Y qué proteína produce, qué proteína no produce. Hay muchas cosas de por medio. Entonces, en el tema de la tiroides, la captación de yodo también es así. Sí. Linda María. É o quê? ¿Cómo? Sí, exacto. ¿Cómo? Sí. Sí, porque en realidad la vitamina D es una vitamina que a nivel del riñón se convierte en un compuesto que induce la reabsorción de calcio y fosfato. No la absorción intestinal. La vitamina D no ayuda a la absorción intestinal, ayuda a la reabsorción renal. ¿Cómo? Sí, se asocia, pero no es tanto para absorber el intestino, es más bien para evitar que se elimine el exceso. Eso es lo que hace. Hueso, cerebro, hígado, el agua. Entre estos órganos principales, el cerebro es el que tiene el mayor porcentaje de agua por peso. Lo que significa, en algunos libros dice el 80% del cerebro es agua. Por la función que cumple el cerebro, por su coeficiente metabólico acelerado, por la transmisión nerviosa, todo eso necesita de mayor cantidad de agua. El agua es el que disuelve, transporta, mejora el transporte entre células, todo eso a través del agua. Entonces el cerebro es el que más tiene. Después le sigue el músculo y el hígado. El hueso tiene un 22% de agua. ¿Por qué? Porque el hueso, la matriz, es mineralizada. Entonces tiene muy poco lugar para poder formar enlace con el agua. Tiene menos cantidad. Ahora, si ustedes comparan proteínas, músculo, hueso, cerebro, hígado. El hueso es el que tiene mayor porcentaje de proteína por peso. ¿Por qué? Porque el hueso está formado en gran parte por un tipo de colágeno, el colágeno más resistente, que es el colágeno tipo 1. Ese colágeno tipo 1 es la que se encarga de la mayor resistencia, tendones, ligamentos, hueso, córnea, principalmente colágeno tipo 1, las fibras de colágeno más resistentes. Y sobre esas fibras de colágeno se produce el depósito de sales de calcio para formar la matriz ósea. Entonces, por eso es que el hueso tiene mayor porcentaje de proteínas por peso, comparando así algunos de estos compuestos. Ahora, si ustedes miran la cantidad de lípidos,
el cerebro otra vez es el que más porcentaje de lípidos tiene. ¿Por qué? Porque si yo comparo la membrana de una neurona y la membrana de cualquier otro órgano, cualquier otra célula, esta es una célula normal, pero una neurona tiene prolongaciones y todas estas prolongaciones están formadas por capas de fosfolípidos. O sea, cada célula neuronal siempre va a tener mayor cantidad de fosfolípidos que una célula de cualquier parte del cuerpo. Por eso el cerebro va a tener mayor cantidad de lípidos en su estructura. ¿Se entiende eso, verdad? Profesor, podemos, en el hueso está... Y alrededor de la célula hay una matriz mineralizada. Ahora, esa matriz mineralizada está formada por fibras de colágeno más los minerales óseos. O sea que esa dureza que tiene el hueso no es solo por las sales de calcio, tiene un armazón de colágeno que es el que mantiene la forma de la resistencia y está calcificado sobre eso. Es la matriz extracelular. Acuérdense que cada tejido, si yo hablo de un tejido, siempre el tejido va a estar formado por qué. Si yo digo tejido, ¿cuál es el requisito para que sea un tejido? Célula y Matrizes. matriz extracelular. Por eso la sangre es un tejido. La sangre es un tejido conjuntivo especializado. ¿Por qué? Porque está formado por células, que son las células sanguíneas, y la matriz extracelular, que es el vaso. Mais abundante. ¿Qué están desarrollando en histología? ¿Ya terminó? No. También están un poco atrasados también por proceso de histología. Entonces he comido. Bueno, entonces todo tiene relación y todo tiene que tratar de relacionar de acuerdo a que sea más cómodo de aprender. Por ejemplo, sí. Por eso que sí, exactamente. Cuando la matriz ósea es deficiente, es un problema de colapso y la calcificación. Entonces, epitelio. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué epitelio tiene? ¿Dónde encontramos el epitelio cilíndrico? Sí. conducto de glándula. É nos alvéolos pulmonares. Entonces tienen que relacionar así. Le voy a decir cómo tienen que relacionar. Todas las partes del cuerpo donde tiene que haber difusión de sustancia a través de las células. Troca, né? Achatado, sim. Plano simple. Alveolo pulmonar, dióxido de carbono y oxígeno. Endotelio vascular. Também. Difusión de sustancia entre la pared del vaso sanguíneo y la sangre. Cápsula de Bowman del riñón. Difusión de sustancia de los capilares hacia los túbulos renales para formar la orina. Difusión de sustancia siempre en plano simple. Todas las partes del cuerpo donde va a haber protección, o sea, tensión mecánica, golpes, deformaciones, roces. ¿Qué epitelio? Simples, cilindro. No Y estratificado. ese es lo que le estoy preguntando. Todas las partes del cuerpo donde va a haber Estratificado, tensión mecánica, prismático. roces, deformaciones, golpes. Atrito. ¿Qué epitelio? Não, estratificado. Mas é plano também. ¿Por qué? Porque Escamoso. esos lugares, si hay un golpe, se deforma la célula, pero no se
no se lesiona. Boca, esófago, conducto vaginal, ¿verdad? La piel. Y si está en contacto con el medio externo, tiene una capa de proteína adicional para proteger esa célula. La piel. ¿Verdad? Todas las partes del cuerpo donde va a haber secreción y absorción de sustancias, o cilíndrico simple o cúbico. Estómago, intestino delgado, intestino Uretra. grueso, endometrio, glándula tiroides, cúbico simple, conducto de las glándulas, que es el trayecto de la absorción de sustancias. ¿Verdad? Ahora, si además de secreción y absorción de sustancias, se tiene que transportar algo en la superficie de las células, cilios. Mais altos, mais largos. Região apical. ¿Verdad? Sí, pero las microvellosidades no son para transportar. Las microvellosidades son para aumentar la superficie de absorción o para traducción sensorial en el oído interno. Então, proporcionalmente ao peso, Sí. um cérebro iria lá precisar de gordura aí. Tráquea. Tráqueas La tráquea que epitelio tiene. deve ser. Sim, ¿Cómo? simples, achatado, plano. Ah, é isso mesmo. Nariz. Vocês falaram. Não, você falou certo. Cilíndrico simple ciliado. Falou certo. Trompa. Trompa uterina. ¿Por qué la trompa uterina es cilíndrico simple ciliado? Já de transporte, mas. Trato respiratório, acho que tá bom, né? Tira, né? Ajuda a sujeira. Tem que fazer relação com esse negócio que eu não tô sabendo. É o que eu entendi, não sei. Ou é o cílio? Que tem diferença do cílio do cilindro. É só porque tá casando em Se llaman Biblia, que se mueven así. Y entonces este pasa acá el bulbo. Los 65 millones de espermatozoides que se liberan en una eyaculación tienen que ir de acá y aquí tiene que llegar para fecundar el óvulo. Una vez que fecunda se forma una célula huevo que se llama cigoto. Este cigoto tiene que ser transportado a un útero para implantarse y desarrollarse el embrión. Para eso necesita un epitelio ciliado, porque los cilios son los que van a transportar. Se fecunda y a los 7 días tiene que llegar. Transporte. Ese epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caniciformes. Só para esse forma. Ese es el microscopio óptico, este es el microscopio electrónico. ¿Y esos blanquecinos qué son? Células caniciformes. Calciforme. ¿Verdad? Y la célula caniciforme para qué? Produzir muco, né? Do estômago, né? Estômago. El mucus es una glicoproteína.
No, pero está no estómago. La función, No, este está no estómago. este es estómago, este es microscopio. Ah, Este está acá el esófago, plano estratificado, no queratinizado, a partir del estómago cilíndrico simple, con células mucosas. También produce mucus. Pero lo que usted le tiene que llamar la atención, ¿por qué el mucus? ¿Por qué el moco se produce en las vías aéreas y las vías respiratorias? Perdón, las vías digestivas. para Proteção. proteção do vaso. Claro, se tiene que mantener sobre las células, se tiene que mantener una pequeña capa de moco. Protección del epitelio. En la vía respiratoria, esa pequeña capa de moco se mantiene porque todo lo que vos respirás, todas las partículas se van quedando pegadas por el moco, es pegajoso, pero es imperceptible. Y los cilios empiezan a sacar constantemente. Llega a alcanzar un punto donde estimula la tos o el estornudo, uno expulsa sin darse cuenta. Ahora, si está engripado o con algún tipo de problema respiratorio, se inflama ese epitelio y ahí sí hay una hipersecreción de moco. Ahí sí. ¿Verdad? Todo el mundo estamos, ¿verdad? Pero es una hipersecreción. ¿Por qué? Porque como un reflejo de las células estimula más secreción de moco porque trata de contrarrestar ese agente inflamatorio. Una glicoproteína, una proteína combinada con carbohidratos. Y se dan cuenta que en todas las tinciones de rutina, hepatoxilina y eosina, las células caliciformes siempre se ven blancas. Las glándulas mucosas siempre se ven blancas. ¿Por qué? Porque al tener mucus tiene glicoproteína. Entonces con eso piensen ya entonces que las células, los carbohidratos no se tiñen con hepatoxilina y eosina. La tinción de rutina no colorea los carbohidratos. Por eso las células caliciformes se ven blancas. Siempre se van a ver, todas las células, las glándulas mucosas van a ver blancos siempre. El resto es o azul oscuro o rojo, con hepatoxilina y eosina, pero nunca se tiñen. Los carbohidratos se tiñen con un colorante que le llamamos PAS. Ácido periódico de Schick es un colorante especial que no se utiliza en todos los casos. La misma cosa de las grasas. Las grasas tampoco son teñidas por los colorantes de rutina. Por eso los adipocitos siempre se ven blancos. Por las grasas. Grasa y carbohidratos no se tiñen con colorantes de rutina. ¿Verdad? Ahora, el núcleo siempre se ve azul. No importa qué células sean. Células caliciformes, células, lo que sea, siempre van a ver que los núcleos celulares son azules. ¿Por qué? A quantidade de Porque son basófilos. Son basófilos porque tienen gran cantidad de ácidos nucleicos. Y al ser ácido atraen colorantes básicos. que são os mais. Hematoxilina. Por eso es que en todas las células siempre el núcleo es azul, que es basófilo. ¿Verdad? La idea es como les digo siempre, traten de relacionar las cosas de una forma en que ustedes realmente entiendan, no me memoricen las cosas. El tema del epitelio, vos relacionar con las funciones, es muy fácil de recordar qué epitelio va a tener. Porque yo te pregunto, ¿dónde encontraste? Los exámenes te van a preguntar, el epitelio cilíndrico simple encontramos en los siguientes órganos, y te ponen piel, tal. Pensá, ¿qué función va a cumplir? ¿Qué pasa ahí? De acuerdo a eso vas a recordar qué epitelio es. ¿Está bien? Es así como quiero que estudien todas sus materias para que puedan entender, porque si no van a llegar al punto en que tienen que memorizar y eso no es bueno para el estudiante de medicina. No es bueno porque son demasiadas cosas. Muy bien.